Teatro Juárez en Guanajuato. El proyecto fue elaborado por el arquitecto José Noriega, pero fue modificado y concluido por el arquitecto Antonio Rivas Mercado y el ingeniero Alberto Malo. Su estilo arquitectónico es neoclásico por el exterior y ecléctico por el interior. Los materiales de construcción son madera, bronce, hierro, cristal, cantera y concreto. Su sistema constructivo se compone de pedestales, columnas con capiteles de bronce y entablamientos de cantera, esto en la fachada principal. En las fachadas posteriores y laterales son de aplanado con ventanas de cristal biselado. El pórtico está formado por pisos de cantera de colores y una techumbre a base de vigas de hierro. El vestíbulo está cubierto por una bóveda de hierro y cristal. Tiene una escalera totalmente de bronce y el escenario tiene una techumbre de 3 aguas a base de una armadura de hierro y madera. Dentro del aspecto social tenemos que los lugares estaban divididos para la clase media y para la clase alta. Dentro del aspecto económico tenemos que solo las personas a partir de la clase media tenían la posibilidad de comprar un boleto. Y dentro del aspecto político tenemos que durante la construcción de la obra pasó por 3 gobernadores y fue el licenciado Joaquín Obregón González quien logró concluirla. Palacio de Bellas Artes. Los arquitectos que realizaron la obra fueron Adamo Boari y Federico Ernesto Mariscal Piña. Sus estilos arquitectónicos son el Art Deco, arquitectura neoclásica y arquitectura del modernismo. Los materiales de construcción fueron acero, concreto, mármol Carrara de Italia para el exterior y mármoles mexicanos para el interior. Su sistema constructivo fue todo un tema, ya que hubo hundimientos en la zona y provocaron un retraso de 3 años, en lo que se diseñaba una cimentación especial al poner una estructura de acero para muros y techos, así como una plataforma de acero y concreto para la cimentación. Aspectos de la obra. Aspecto económico. Se destinó una gran cantidad de dinero en materiales importados y contrataciones de artistas para creación de murales y esculturas. Aspecto social. Se buscaba crear una institución de cultura nacional donde se fomentara y difundiera el arte de manera abierta. Aspecto político. Antes de el Palacio de Bellas Artes se ubicaba el Gran Teatro Nacional, pero Porfirio Díaz, en vez de realizar una remodelación, decide demolerlo para construir el Palacio de Bellas Artes. Centro Mercantil. Esta obra fue realizada por el arquitecto Daniel Garza. Su estilo arquitectónico es Art Nouveau. Una característica de este edificio fue el material utilizado para su construcción, que fue el metal. Fue la primera obra mexicana en utilizar el metal como un sistema constructivo. Y el proceso constructivo que utilizaron fue llamado de Chicago, que constaba de un emparrillado de viguetas de fierro y ahogado en concreto. Se establece en la avenida 16 de septiembre, número 82, y la calle 5 de febrero, en el centro histórico de la Ciudad de México. Antiguamente se estableció en el predio como centro mercantil y posteriormente pasa a ser la sede del Gran Hotel de la Ciudad de México. Se convirtió en la primera obra que se localizara en México, con una decoración Art Nouveau. Entre las piezas más emblemáticas de este lugar fue el ostentoso vitral de Tiffany, por Jess Gilbert, traído al país en el año de 1908 para cautivar la atención de todo aquel que llegara por primera vez. Fue inaugurado por el entonces presidente Porfirio Díaz en septiembre de 1899. La tienda causó una gran sensación entre la sociedad, pues ofrecía a sus clientes una enorme variedad de telas, sombreros y trajes que venían de Europa. El edificio tenía el objetivo de convertirse en una tienda departamental más grande de toda América, y en su momento lo fue, inclusive estuvo por encima de las tiendas existentes de Estados Unidos y Canadá. Para lograr este cometido, Porfirio Díaz, el presidente en turno de esa época, solicitó que el centro mercantil fuera el primer edificio emblemático en la ciudad, con una estructura Art Nouveau. Inclusive se dice que en 1899 fue el quien donó el lujoso candil tipo Luis XV que ahora luce en la entrada, como un regalo de inauguración.
Esta tienda departamental llegó a causar un furor entre sus visitantes gracias a la increíble diversidad de artículos, pues era habitada por las casas comerciales más importantes de la época, así como por su elegancia de los elementos ornamentales tales como elevadores de lobby y su vitral. El vitral se convirtió en un patrimonio cultural de la nación, al ser considerado como la obra de arte por el Título Nacional de Bellas Artes y uno de los 4 más grandes que existen en todo el mundo. Con el paso del tiempo, en 1968, el inmueble fue rebautizado con el nombre de Howard Johnson. Aunque es principalmente reconocido como el Gran Hotel de la Ciudad de México, su función fue brindar un servicio por las Olimpiadas de 1968. Del centro comercial más grande de toda América al hotel con una apasionante historia, este sitio desea recobrar su gloria en cada visitante, turista y huésped que llegue a cautivarse por este viaje en el tiempo. Universidad Nacional de México, Escuela Nacional Preparatoria, Antiguo Colegio de San Ildefonso. El Colegio de San Ildefonso tiene un papel protagónico, la creación de la Universidad Nacional de México, a pesar que es una construcción de 1583 con un estilo arquitectónico. El barroco es una construcción de mampostería, con arcadas sobre pilastras y fachadas cubiertas en tezontle, marcos y cornisas de cantera. Durante la presidencia de Porfirio Díaz, la Escuela Nacional Preparatoria siguió creciendo. En 1904 se inició la ampliación del edificio original hacia el sur. En los 2 predios adquiridos se construyó el anexo de San Ildefonso, el cual incluía un conjunto de oficinas y el nuevo anfiteatro. Culminada su construcción en 1910, fue estrenado para realizar la ceremonia inaugural de la Universidad Nacional de México, el 22 de septiembre de 1910, en el 100º aniversario de la independencia. La Universidad Nacional de México fue una iniciativa del gobierno de Porfirio Díaz para modernizar al país, nacionalizar la ciencia y mexicanizar y democratizar el saber ante la evidente crisis. Para que el proyecto fuera realidad, la Secretaría envió al pedagogo Ezequiel Chávez a Europa y a los Estados Unidos en 3 ocasiones para que analizara el funcionamiento de varias universidades. Aspecto social. La idea de la universidad fue concebida por Justo Sierra, quien no obstante formar parte del largo gobierno de Díaz, tenía una visión progresista sobre el futuro del país. Su aspecto político. El proyecto de modernización a finales del Porfiriato solo abarcaba a una élite de la población, misma que había gozado de un beneficio y que en términos generales contaba con recursos económicos. Esa misma clase social fue la que tuvo acceso a la universidad. Un continuador de esta idea, pero con otros matices, fue José Vasconcelos, quien había formado parte del Ateneo de la Juventud. En este sentido, lo novedoso no solo fue la aparición de la universidad, a lo que se le encomendaba la tarea de realizar la organización de la educación, sino también la manera federada que se adoptó en la organización de las escuelas nacionales, es decir, el reunirse de manera federada con completa autonomía. Las escuelas que conformaron la Universidad Nacional de México no solo se definió una figura a la que se le asignó una tarea, sino también una forma para llevarlo a cabo. Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas. El edificio se encuentra ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, sobre calle de Tacuba, número 8, Delegación Cuauhtémoc. El 13 de mayo de 1891 se creó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Esta se encargaba de todo lo relativo al desarrollo de la infraestructura del país, por lo que para 1902 el gobierno de México, a cargo del general Porfirio Díaz, requería de un espacio o sede para dicha secretaría. El 11 de junio de este mismo año se firmó contrato con el ingeniero y arquitecto Silvio Contri, en donde era reconocido como el único director de las obras para el nuevo edificio, pues un año antes, Manuel Marroquín, ingeniero y arquitecto mexicano, quien iba a trabajar en conjunto con Contri, abandonó el proyecto. El arquitecto desarrolló el proyecto en 3 plantas, la primera dedicada en su mayor parte al vestíbulo y el arranque de la escalera, la segunda destinada totalmente a oficinas y la tercera con techos de doble altura, ocupada por los despachos de las jerarquías más altas. El salón de recepciones ocupa la parte central sobre la fachada principal y es uno de los espacios más lujosos del recinto.
El estilo arquitectónico al que pertenece es ecléctico, aunque también predominan el neoclásico y el renacentista. La fachada principal se asemeja a la arquitectura de la época de Luis XIV, con las marcadas entrantes y salientes que le dan verticalidad, mientras que la posterior recuerda la tendencia italianizante por su planimetría y horizontalidad. Unos elementos característicos que le dan este estilo son la utilización de arcos para dar jerarquías, la centralización de la fachada con elementos como columnas dobles de estilo compuesto, la utilización de elementos neoclásicos como jarrones, decoraciones como los leones y escudos. El palacio se integra por 3 cuerpos y posee 4 revestidas con la excelente cantera de los bancos tlaxcaltecas de San Martín Jaltocan, siendo este el material más predominante. El hierro utilizado en el Palacio de Comunicaciones es un gran anfitrión, ya que se encuentra en las barandas de las circulaciones verticales, decoración en lámparas y cancelería de las ventanas. La fachada fue obra de Contri y Copede, cuyos hijos Gino y Adolfo realizaron la ornamentación de piedra y las esculturas. Carlo Copede, hermano de los anteriores, pintó las alegorías que adornan los plafones del inmueble. Su sistema constructivo fue a base de estructura metálica que fue ejecutada por la casa Milliken Bros de Nueva York. En esta edificación se emplearon las técnicas más modernas y no se escatimó detalle alguno. Dentro del aspecto político, tras la creación de la Secretaría, Porfirio Díaz necesitaba de un espacio o sede que estuviera a la altura de su papel protagónico en la entonces modernización del país. El gobierno del general ordenó su construcción en un lugar producto de la demolición del Hospital de San Andrés, que se convertiría en uno de los más bellos y concurridos de la capital, dada su cercanía con los edificios de correos, el Palacio de Minería y el Teatro Nacional. Dentro del aspecto económico, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación fue una de las principales preocupaciones de este gobierno. Tras comenzar la construcción de este palacio, mostraría de manera contundente lo que México había avanzado en esa oleada de progreso que experimentaban no pocas naciones del orbe, principalmente en Europa. Dentro del aspecto social, los acontecimientos producidos por el inicio de la revolución hicieron imposible que Porfirio Díaz inaugurara este fastuoso inmueble, que fue terminado en 1911. Hospital General de México. El edificio está ubicado en el centro de la capital de México, en Dr. Balmy 148, Colonia Doctores de la Delegación Cuauhtémoc. Fue inaugurado el 5 de febrero de 1905 por el presidente Porfirio Díaz. La construcción del Hospital General de México se hizo a las afueras de la ciudad para evitar que se convirtiera en una zona de contagios y enfermedades. Estamos hablando de 1905, cuando el río de la Piedad era un río y no un arroyo vehicular, en una superficie de 170,000 metros cuadrados, de los cuales se reservaron 55,000 para jardines y calles. En 1985, Porfirio Díaz encomendó al doctor Eduardo Liceaga y al ingeniero Roberto Gayol desarrollar un proyecto de hospital general que reuniera en una sola administración todos los establecimientos que dependían de la beneficencia pública con el fin de mejorar las condiciones de las personas que buscan asilo en ellos. Entre los dos supervisaron el complejo de edificios, inspirados por el Hospital de Brousse de Lyon, Francia. El estilo del edificio es neoclásico. De los edificios que componían al conjunto sobresalía el de administración, así como los pabellones que alojaron a los enfermos de tifo, tuberculosis, mal de San Lázaro, entre otros. El hospital se integró con 49 pabellones, 19 garitones de vigilancia colocados en el interior de la barda y 5 porterías en los pabellones de infecciosos, uno de ginecología, uno para pensionistas no infecciosos, uno de observación y 3 de maternidad. 17 edificios fueron destinados a servicios generales. Su capacidad fue de 800 camas, pudiendo ampliarse eventualmente a 900. La construcción de 2 plantas, en cuya entrada principal luce un arco de medio punto, fue realizada con ladrillo, cantera y teja, además de un novedoso armazón de hierro. El conjunto tuvo ese aire francés sólido y de buen gusto que imperaba en esos años. En el hospital no solo existió una sala de operaciones, sino que había otras 2 más, una para realizar laparotomías y otra para las craneotomías. Como complemento de los quirófanos estaban el anfiteatro y el depósito de cadáveres. Salas de observación son amplios espacios inundados de luz que proporcionan los ventanales y que permanecían abiertos durante parte del día con el fin de lograr una mayor ventilación. Dentro del aspecto político, el Hospital General representa una etapa del desarrollo de la medicina mexicana hacia el final del Porfiriato. Su edificación fue un logro de la política sanitaria del régimen.
porque por primera vez en muchos años, gracias a los esfuerzos de los médicos y las autoridades, hubo en la Ciudad de México una institución dedicada a atender de manera unificada los problemas de salud de la población de la capital. Esta fue la mayor obra de salud pública del Porfiriato en la capital. Dentro del aspecto social, el hospital significó para la población de la ciudad, pero particularmente para sus estratos más bajos, un espacio de alivio para algunas de sus enfermedades. Durante los primeros años de lucha armada, el hospital cumplió su cometido y sirvió incluso como modelo de organización médica para los hospitales generales de la República. Dentro del aspecto económico tenemos que, debido al sistema político sobre el que descansaba el régimen de Porfirio Díaz, que estaba formado por diversos estratos que tenían alguna influencia según su cercanía con el poder, en este sentido los más poderosos hacían sentir su peso político en la vida social de la época, incluidos los servicios que prestaba la beneficencia pública. Así, en el Hospital General, como igual sucedió en muchos de los hospitales del periodo novohispano, las diferencias de clase estaban marcadas. En cada pabellón del General había salas exclusivas para enfermos distinguidos, a los que se procuraban cuidados especiales en lugares severamente restringidos a los enfermos comunes. Monumento a la Revolución. Se localiza en la colonia tabacalera de la delegación Cuauhtémoc, cerca del centro histórico de la Ciudad de México. Cuenta con una altura de 67 metros. El arquitecto encargado de realizar la obra es Carlos Obregón Santacilia, que es el encargado del mausoleo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, y Emil Bernard, quien fue quien creó la estructura de lo que sería el Palacio Legislativo. Sus diferentes estilos arquitectónicos que utilizan son el Art Deco, la arquitectura del modernismo y arquitectura neoclásica, pues a lo largo de toda su construcción tuvo diferentes momentos en la historia donde se incluyeron. Sus principales materiales de construcción fue la piedra volcánica y la piedra de cantera. Para su sistema constructivo, entre la parte inferior y el exterior hay una estructura de acero con 29 costillas que sostienen 600 paneles de cobre mastillado a mano y desmontables. Un poco de su contexto histórico es que durante el gobierno de Porfirio Díaz se lanzó una convocatoria internacional en 1897 para construir la nueva sede de Cámaras de Diputados y Senadores en México, mientras al mismo tiempo sería para conmemorar el centenario del Día de la Independencia en 1920. La obra sufrió varios retrasos debido a la polémica del arquitecto y del dinero que se necesitaba para la construcción de la obra. Después de la Revolución Mexicana, la obra se detuvo al quedarse sin los recursos que se necesitaban para la construcción, y también se ayudó a combatir los levantamientos del país. Al final, la obra fue suspendida en 1912, abandonando su estructura metálica por 2 décadas. Ya para 1922, el arquitecto quiso recuperar su obra convirtiéndola en un panteón para héroes de guerra. En su momento, el presidente electo Álvaro Obregón aceptó su proyecto, pero fue asesinado en 1928 y un año después falleció el arquitecto Bernard en 1929 sin ver su obra concluida. La obra terminó siendo concluida en 1938, con una inversión estimada de 360 millones de pesos para su remodelación. El 20 de noviembre de 2010 se reinauguró como parte de los festejos del centenario de la Revolución. Se conservó su arquitectura original y fueron restaurados desde la piedra hasta el cobre. Consta de un elevador transparente en el centro que lleva al mirador que está abierto al público. Templo expiatorio del Santísimo Sacramento. Este se encuentra en la calle Manuel López Cotilla, 935, Guadalajara, Jalisco. El arquitecto encargado que realizó la obra se llama Adamo Boari y utilizó un estilo neogótico para toda su obra. Los materiales que más utilizó fueron la piedra de cantera tallada a mano. Es un santuario dedicado al Santísimo Sacramento que empezó a construirse el 15 de agosto de 1897, aunque su finalización se retrasó 75 años debido a la Revolución y la Guerra Cristera. También detalles del templo van desde una fachada dividida en 3 secciones rematadas en un pináculo o forma de pirámide, que en cada sección destacan puertas de madera de granillo y mármol blanco en sus medallones. En todo el recinto está rodeado por asombrosos vitrales que fueron creados por artistas como Jacques y Gerald Dissau, originarios de Orléans, Francia. También podemos observar 3 tímpanos recubiertos de mosaico italiano, realizados en la fábrica del Vaticano, los cuales representan al Cordero Pascual, San Tarcisio y San Pío. Además cuenta con un reloj, una pieza que cuenta con 4 carátulas iluminadas y 25 campanas, con la capacidad de tocar más de 20 números musicales diferentes. Hablando más acerca de su contexto histórico, en 1897, cuando un grupo de fieles católicos encabezados por el entonces arzobispo Pedro Loza organizaron un concurso para decidir quién sería la persona encargada de construir esta iglesia.
Obviamente el elegido fue el italiano Adamo Bovary, que en ese entonces se encontraba en México, traído por el presidente Porfirio Díaz para realizar obras importantes como el Palacio de Bellas Artes en la actual Ciudad de México. Para agosto de 1897 comienza su construcción, pero es interrumpida, como mencioné antes, en 1911 debido a la Revolución Mexicana, que paralizó al país entero. Años más tarde, el 6 de enero de 1927, fue retomada por el arquitecto Ignacio Díaz Morales y terminada hasta 1972. Museo de la Revolución en la Frontera, exaduana fronteriza. Fue diseñada por el arquitecto estadounidense George King y construida por el ingeniero Manuel Garfias. Su estilo arquitectónico es neoclásico. Los materiales ocupados son el ladrillo rojo, acero, concreto y vidrio. Su sistema constructivo es a base de columnas de concreto con pequeñas vigas de acero, con muros de ladrillo rojo y grandes ventanales. El Museo de la Revolución en la Frontera jugó más de un papel en la Revolución Mexicana. Fue el lugar de reunión en 1909 entre Díaz y Taft, el presidente estadounidense. Ahí también instaló Madero un gobierno provisional en 1911. 2 años después, Francisco Villa lo usaría como cuartel general y unos meses más tarde Carranza lo convertiría en sus oficinas. Ex Hacienda Chinameca. El arquitecto encargado fue León Salinas. Tiene un estilo arquitectónico neocolonial. Los materiales empleados son el concreto y el cristal. Tiene un sistema constructivo a base de columnas de concreto y muros grandes y anchos. Su contexto histórico es que en 1919 Emiliano Zapata fue traicionado y emboscado en esta antigua hacienda el Narciso Mendoza Morelos. Aún se ven las marcas de balas que se dispararon al momento de la ejecución. Palacio de Lecumberri, Palacio Negro. La construcción del Palacio de Lecumberri se dio en el régimen de Porfirio Díaz como consecuencia de una reforma realizada al Código Penal en 1871, que planteaba la construcción de un centro penitenciario grande, moderno y donde la arquitectura y poderío económico fueran acorde a la imagen de México, que el entonces presidente quería transmitir al mundo. La construcción de la penitenciaría de Lecumberri es de estilo ecléctico, retomando el carácter afrancesado que imperaba en la ciudad en aquel tiempo, siendo una edificación de piedra que reflejaba dureza y fortaleza. La construcción quedaba además circundada por una alta muralla que suspendía por tramos para dar cabida a torreones, fortaleciendo el esquema de seguridad y forzando la presencia e idea de fortaleza en la sociedad. Antonio Torres Torrinja fue el arquitecto que retoma el proyecto inicial para la penitenciaría de Lorenzo de la Hidalga y de la ideología de los panópticos, colocando una torre al centro. Se basó en la penitenciaría de Saint-Denis en París y de Filadelfia en Estados Unidos. El emplazamiento elegido para la construcción fue en la zona oriente de la Ciudad de México. Se encuentra en un suelo lacustre, por el que el terreno presenta altos niveles de humedad y un elevado índice de compactación del subsuelo, por lo que se requirió establecer un sistema de cimentación profundo. Para ello se recurrió a un sistema de pilotaje que soportara los muros de mampostería y cantera, y con estructura metálica recubierta con piedra, que según dicen algunas personas se tornó negra por su exposición al canal de desagüe, situado en la colindancia, embruteciendo las piezas, con matiz que le valió también el nombre de Palacio Negro. El Palacio de Lecumberri también es conocido como la prisión a la que Madero nunca llegó. En un supuesto traslado, el expresidente y José María Pino Suárez fueron acribillados a sangre fría en las inmediaciones del edificio. Durante los 15 meses que duró su gobierno, Madero enfrentó múltiples problemas: rebeliones armadas, huelgas, conspiraciones e intrigas contrarrevolucionarias. Había muchas expectativas de revolucionarios, de campesinos y de obreros en torno a las medidas que tomaría su gobierno, que no cumplió. Así, cuando el 9 de febrero de 1913, la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan y la tropa del cuartel de Tacubaya se levantaron en armas contra el gobierno. No se tomó la noticia con mucha sorpresa. Hasta entonces, la Ciudad de México había permanecido alejado del campo de batalla y por primera vez durante la contienda conoció la muerte de civiles en sus calles, los gritos de los heridos, el retumbar de los cañones y la lluvia de balas de ametralladoras.
También se opusieron al gobierno los senadores, los terratenientes y los intereses extranjeros. El maderismo no satisfacía los intereses económicos de Estados Unidos y todo el año de 1912, el presidente William Taft, a través de un embajador Henry Lee Wilson, amenazó y atacó al gobierno de Madero por diferentes medios, logrando la renuncia del expresidente Francisco I. Madero y la traición por parte del general Huerta. Este acontecimiento lo recordaremos como la Decena Trágica. Teatro Morelos. El teatro está ubicado en Nieto 1013, esquina con Plaza de la Convención, Colonia Zona Centro, en Aguascalientes, Aguascalientes. Es un edificio conocido porque fue elegido como punto de encuentro de la Soberana Convención Revolucionaria de octubre de 1914. El teatro fue proyectado por el ingeniero José Noriega, iniciando en 1883 y finalizándose su construcción en 1885, año en el que fue inaugurado con la obra dramática La Muerte Civil. El edificio es de estilo neoclásico. La fachada simétrica es a la vez sobria y elegante, con un toque de serenidad y armonía. Las mismas características se observan en el vestíbulo, sala, palcos y camerinos. El orden jónico que representa la gracia y la fuerza queda de manifiesto en las columnas del marco de la boca del escenario. La sala es en forma de herradura, tal cual se pusieron de moda desde la época renacentista en Europa. Los materiales de construcción como piedra y madera fueron extraídos de lugares de la región, y de Europa se trajeron 100 quintales de fierro laminado para techar el edificio. Debido a su amplitud, no debe extrañarnos que el inmueble fuera sede de la Soberana Convención Revolucionaria. Era el único espacio que unía las condiciones para albergar a los diferentes grupos revolucionarios que se dieron cita en octubre y noviembre de 1914 en Aguascalientes, para tratar de conciliar sus diferencias. Aspecto político. Carranza pretendía con esta convención llegar a acuerdos con el resto de los participantes en la revolución y organizar la nueva política en México. En un principio, Zapata y Villa se negaron a participar, aunque acabaron presentándose en Aguascalientes. El traslado de la convención desde Ciudad de México a Aguascalientes fue fundamental para que ambos líderes revolucionarios finalmente se presentaran. A lo largo de la convención se sucedieron diferentes propuestas, casi todas presentadas por los villistas. El objetivo de alcanzar acuerdos entre todas las partes no llegó a alcanzarse. Al final, el futuro de la revolución se decidió con las armas. La propuesta aprobada más simbólica sería la destitución de Carranza como presidente de la República. Aspecto social. Bajo la tónica de la diversión y el entretenimiento para el público asistente, el teatro tenía una carga ideológica e instructiva útil a la clase en el poder. Esto se evidencia también en la diferencia social. La propia estructura del Coliseo enfatiza las divisiones horizontales de los balcones situados en diferentes niveles, las diferencias espaciales que favorecen el primer piso y la planta baja, alfombrados y con mayor área de desahogo, contribuyen a reproducir las diferencias de estratificación social. Palacio Nacional. Su construcción se inicia en 1522 como segunda residencia privada de Hernán Cortés, encima de una parte del Palacio del Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin. Luego fue adquirido por la corona y destinado como sede de los virreyes de la Nueva España y de la mayoría de las instituciones coloniales. Pero el 8 de abril de 1908 se ideó un proyecto para transformar de manera radical el Palacio Nacional por parte del arquitecto Ángel Baccini, quien fungió como ayudante de la dirección de obras del Palacio Nacional hacia el año de 1909, pero no se llevó a cabo por la falta de recursos económicos. El estilo arquitectónico es el barroco. Los materiales constructivos fueron cantera, tezontle y piedra caliza. Durante la Revolución Mexicana y principalmente durante la Decena Trágica, en 1913, que el Palacio Nacional recibe los daños de la guerra, teniendo el daño más fuerte en la zona de oficinas de la presidencia al sur del palacio. En 1913 fue tomado por las fuerzas zapatistas y villistas. Durante aquella ocupación conjunta del Palacio Nacional se tomaron la famosa foto en la que aparece Villa en la silla presidencial, en la que, supuestamente, Zapata se negó a sentarse. Aspecto político. El Pacto de Xochimilco es la alianza formal entre Emiliano y Zapata y Pancho Villa, ocurrido el 4 de diciembre de 1914. Este encuentro hizo que fuera posible la toma de la Ciudad de México por parte de los revolucionarios. Contexto social. Historiadores afirman que ese 6 de diciembre de 1914, unos 50,000 hombres desfilaron por la capital
para concentrarse en Chapultepec a las 11 horas. Empezaron a movilizarse por Paseo de la Reforma. Villa y Zapata, los dos jefes revolucionarios, se dirigieron al salón presidencial donde se encontraba la silla, y Villa se sienta en la silla presidencial con Emiliano Zapata a su lado, y es la famosa imagen que tenemos hoy en día. Centro Escolar Benito Juárez. Este se ubica en la calle Jalapa, en la colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc. Es una obra construida en 1924. El encargado de esta obra es el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, quien tomó acabados, materiales y conceptos de la arquitectura de la Nueva España. Entre estos materiales se utilizó el tezontle, tejas de barro, recinto y cantera. Todo esto también para que se promoviera que hubiera pinturas temáticas nacionalistas dentro del mismo, teniendo un sistema constructivo a base de cemento y concreto armado. A lo largo de todo el centro escolar podemos ver muros gruesos y pesados de mampostería, que eran parte del lenguaje arquitectónico y daban la apariencia de una mayor seguridad estructural. Carlos Obregón proyectó el Centro Escolar Benito Juárez partiendo de una planta arquitectónica simétrica. Esta es formada por un cuerpo central, que es el acceso, y dos cuerpos laterales, con sendos patios y amplios pasillos perimetrales para acceso a las aulas. El eje central está rematando con la alberca de la zona deportiva, por el gimnasio a un lado y el salón de danza del lado opuesto. Un dato curioso es que siempre decimos de niños que nuestras escuelas estaban construidas sobre panteones, pero la realidad es que está así, y está ubicada en los terrenos que ocupaba el Panteón General de la Piedad. Edificio Ermita. Este está ubicado en Avenida Revolución y Avenida Jalisco, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Cuenta con una altura de 32 metros, distribuido en 7 pisos. Fue construido por el arquitecto Juan Segura, con un estilo arquitectónico de Art Deco, desde la herrería hasta los pisos. El edificio Ermita es una de las obras más influyentes de la conformación de la arquitectura mexicana del siglo XX. La historia se remonta a los tiempos de la familia Mier y Celis, la cual poseía este enorme terreno en la antigua Tacubaya, y en donde con el surgimiento de la Fundación Mier y Pesado nace la idea de un enorme terreno buscando el aumento de su plusvalía, de lo cual se encargaría Juan Segura con la tarea de construir un edificio moderno que cumpliera con la función de poseer locales comerciales en la planta baja, 3 tipos de departamentos y una sala cinematográfica. La construcción comenzó en el año de 1929. Al paso del tiempo, en una enorme mole de concreto y acero se elevaba en medio el asombro una estructura que parecía el transatlántico, por su forma trapezoidal, formada obligada a encajar al trazo de las calles del pueblo de Tacubaya. Para el año de 1935 fue terminado el edificio Ermita. Su costo estimó en 712.579 pesos, oro. Un año después, el 11 de abril de 1936, se inauguró el Cine Hipódromo Condesa, con capacidad para poco más de 2.500 personas. Conforme su fachada y su estilo Art Deco, esta es más delgada, pues su diseño muestra una columna clásica con el basamento de granito, un fuste de concreto, estrellas de estilo dórico y un capitel formado por 3 alerones o cornices. Las otras 3 fachadas mantienen un equilibrio entre vanos y masa enriquecidos por molduras y marquesinas. El conjunto cuenta con 78 departamentos, con acabados en mosaico, duela y madera, además de contar un elevador y escaleras para sus inquilinos. Positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico. Por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Cuando hablamos de arquitectura positivista, nos referimos al hecho de buscar en el diseño arquitectónico la aplicación de conceptos y filosofías propias de la razón. El positivismo se basa en la premisa de hallar en la razón la verdadera explicación de la existencia del hombre. En la arquitectura y el urbanismo, por ejemplo, se diseña utilizando herramientas de diseño como la simetría, la geometría, el uso de proporción, dando prioridad desde luego a la función por delante de la forma. Aunque en el positivismo original, aplicando a la arquitectura, ambos elementos, forma y función, van de la mano y se complementan. El Ateneo de la Juventud. El Ateneo de la Juventud Mexicana fue una asociación civil que tenía como propósito erradicar la vieja forma de ver y pensar la cultura para verla como esencia de la educación y desarrollo del país. Integrado principalmente por estudiantes o egresados del nivel superior, hartos del viejo régimen de porfirista y del grupo de intelectuales que le daba ideología a su gobierno, los científicos,
Esta asociación hacía presencia en diferentes ámbitos de la vida cultural. Jóvenes con apenas un número reducido de publicaciones de artículos, poemas o escritos, toman la batuta intelectual de un país y comienzan a sembrar nuevos ideales en temas como la educación, las artes y, lo más importante, la cultura. Esto a partir de la creación de centros y universidades dedicadas a impartir y darle importancia a los temas culturales y artísticos. Los integrantes del movimiento llamaban al gobierno a dotar a la educación en México de una visión más amplia que rechazara el determinismo biológico, al racismo, y que encontrara una solución a los problemas causados por los ajustes sociales generados por los grandes procesos de cambio que en México se estaban generando, como la industrialización y la urbanización. La creación del Ateneo de la Juventud marcó la ruptura entre la nueva generación y la tradición literaria del siglo XX. Iba a encontrar una educación oficial científica y positiva, nacida de la Reforma y establecida en el Porfiriato, la cual había alejado de las aulas el cultivo de las humanidades. El Ateneo de la Juventud Mexicana logró introducir a México nuevas prácticas para la producción y la difusión de las humanidades, principalmente la literatura, la filosofía y la filología. Estos son los 4 pilares del Ateneo de la Juventud. Pedro Enrique Ureña, considerado como el Sócrates de la generación y el maestro que exponía las ideas filosóficas, filológicas e historiográficas, y quien fue esencial para la conformación del grupo. Antonio Caso, el gran filósofo mexicano, al que todo mundo le tenía mucho respeto. José Vasconcelos, cuyo pensamiento tuvo una gran repercusión durante el proceso de Revolución Mexicana. Alfonso Reyes, quien armó toda una obra fundamental que repercutió en esa nueva cultura mexicana, en la educación y sobre todo en el pensamiento de la nueva estética que se conformó en ese momento. Otros ateístas como Jesús Acevedo, Alfonso Cravioto, Diego Rivera, Ansel Zárraga y Isidro Fabela. Es así que la llamada generación del Ateneo propuso la libertad de cátedra y de pensamiento, pero su objetivo principal era la reafirmación de los valores culturales, éticos y estéticos, en los que México y América Latina lograron emerger como una nueva realidad social y política, dejando a un lado el desdén del porfiriato por el nacionalismo mexicano, que se vio reflejado en una afición por otras culturas como la francesa, alemana y norteamericana. Así, con el objetivo del Ateneo se dio un carácter latino y nuevo a las ideas y pensamientos mexicanos. Bibliografía.